Hola niños, soy Leslie, soy la mamá de Juan Agustín, Jacinta, Josefina y del más chiquitito, del Chimo. Y quiero partir dándole las gracias a Santiago por hacernos esa pregunta que la verdad todos nos hacemos siempre. ¿Cómo puedo no tener miedo? Siendo el miedo algo tan natural y que todos hemos sentido alguna vez en nuestra vida y que probablemente por el hecho de ser humanos vamos a sentir a lo largo de nuestra vida, a menos que no sean humanos. Me imaginaba que todos eran humanos. La verdad es que todos alguna vez hemos tenido miedo por algunas cosas. Y en algunos casos el miedo podría ser algo bueno. Por ejemplo, miedo al fuego, para no acercarse y tocarlo y te puedes quemar las manos. Miedo a las alturas y no subirse a los techos. Está el peligro de caerse desde lugares muy altos. Hay personas que le tienen miedo a los payasos, a los espacios cerrados. Por ejemplo, mis hermanos le tenían mucho miedo a los temblores y salían corriendo de la pieza mucho antes de que yo me pudiera despertar. También le tenía mucho miedo yo a las arañas y hasta grande, o sea, hasta ahora, sueño que estoy con los ojos cerrados y baja una araña sobre mi cabeza y yo despierto gritando, ¡hay una araña, hay una araña! Y todos me dicen, no puede haber una araña porque la luz está apagada y si hubiera una araña no la podrías ver. Entonces, son miedos que también están en mi cabeza. Así, lo que para algunas personas son miedos pequeños, para otros son temores muy grandes y son reales. Obviamente cuando ya eres más grande quizás no te asustan tanto las cosas pequeñas, sino que situaciones donde algo malo le puede pasar a alguien querido, situaciones donde tú no estás en control de las cosas. Así que todos podemos tener mucho miedo y hay algunos niños que quisieron compartir con nosotros cuáles son sus miedos. Así que corre video. Me da miedo quedarme sola y que algo se explote y quedarme encerrada. A mí me da miedo que me pierda. Yo le tengo miedo al coronavirus. A mi ropa porque en la noche pienso que son monstruos. Se parecen a monstruos mi ropa. Le tengo miedo a quedarme solo o perderme porque una vez que me quedé perdido salí corriendo y no sabía qué hacer, los busqué pero no encontré a nadie, así que le dije a la seguridad que llame a mi mamá. Me da miedo que me vaya mal en las clases online porque a veces yo no entiendo algo y no tengo dónde buscar la respuesta. Le tengo miedo a las vacunas, me pongo muy nerviosa, lloro y me duele y eso también me da mucho nervio. Lo que me asusta es estar sola, que me estoy perdiendo o la oscuridad me da miedo el coronavirus y eso me da miedo. Chao amigos de Mini Provi. Gracias niños por contarnos acerca de sus miedos. Dios sabía que todos íbamos a estar luchando durante nuestra vida con el miedo. Vivimos en un mundo oscurecido por el pecado y en la Biblia muchas veces se nos menciona y se nos llama a no tener miedo. Dios nos dice, no temas, pero lo interesante es que Él siempre da una razón para no tener miedo. No es respira, cálmate, tómate una pastilla, piensa en los pajaritos. No, Dios da razones importantes por las cuales no debemos tener miedo. Dice, confía en mí, yo te ayudo, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, yo te sostengo. Es Dios mismo quien nos da una luz en medio de la oscuridad para que podamos confiar en Él. Así que no tenemos que temer en las distintas situaciones porque es Dios quien promete cuidar de nosotros. Eso me hace pensar en un experimento. Es como si el miedo fuera algo muy duro y muy frío que congela nuestro corazón, como un hielo. Y Dios fuera como el sol. Si ponemos este hielo, este miedo, delante del sol, este miedo se derrite y desaparece. Miren. Entonces, ¿podemos no tener miedo? La verdad es que vamos a tener miedo en algunas situaciones, pero Dios nunca nos va a dejar solos. Nos va a acompañar y nos va a ayudar a salir
de ese miedo que tenemos, porque vamos a estar confiando en que Él está cuidando de nosotros y que Él no quiere que cosas malas nos pasen, sino que estas cosas malas, cuando ocurren en este mundo que está oscurecido por el pecado, Dios está a nuestro lado para ayudarnos a salir de esa situación difícil. Y les quiero contar una historia de una persona que conoció muy de cerca el miedo y por situaciones muy difíciles. Es el rey David, pero antes de ser rey. Él estaba siendo perseguido por el rey Saúl y tuvo que esconderse en una cueva para que no lo mataran. Ahí él debe haber tenido muchísimo miedo. Pero David, a pesar de las circunstancias, logró no tener miedo. ¿Y saben por qué? Porque puso toda su confianza en el Dios en quien él creía, nuestro Dios. Entonces, él escribió algunas cosas que a nosotros también nos van a ayudar en nuestros momentos de miedo y de angustia a confiar en Dios. Quiero leerles el Salmo 27, que es el salmo que vamos a estar viendo ahora, y nos vamos a aprender de memoria después el primer versículo, para que cuando recordemos ese versículo, recordemos todo lo que el salmo decía. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temerle? El Señor es quien protege mi vida. Nadie me causa temor. Y miren algunos versículos del Salmo 27, versículo 3. Me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me pueden hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. El versículo 5. Cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección. Versículo 9. Señor, tú eres mi ayuda, tú eres mi salvador. El versículo 10. Aunque mis padres me abandonen, el Señor se encargará de mí. Yo de verdad quiero recordar este salmo siempre que tengo miedo y recordar que el Señor es mi luz y mi salvación y no hay nadie de quien yo pueda tener miedo. Esa gran luz en nuestra vida es Dios y su palabra, porque la vamos a tener en nuestro corazón y en esos momentos de miedo, de temor, de angustia, vamos a poder recordarla y recordar todo lo que Dios ha hecho por medio de Jesús en nuestra vida y vamos a poder tener esa calma y esa paz que Él quiere entregarnos. Ahora vamos a tratar de hacer algo para aprendernos el Salmo 27.1. Miren aquí, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temerle? El Señor es quien protege mi vida. Nadie me causa temor. Ahora vamos a ir reemplazando algunas palabras por imágenes. Veamos si podemos decir el versículo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podré yo temerle? El Señor es quien protege mi vida. Nadie me causa temor. Muy bien. Recuerden ese versículo y también todas las cosas que decía el Salmo 27. Y cuando tengan miedo, recuerden que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. A pesar de las circunstancias podemos estar tranquilos y confiados porque Dios no nos abandona. Y gracias a que sabemos eso podemos estar calmados y tranquilos frente a los miedos que enfrentemos. Puede que en estos tiempos, con todo lo del coronavirus, estés asustado y con miedo de que te puedas enfermar o de que alguien cercano a ti o a tu familia pueda enfermarse y terminar muriendo. Es una enfermedad real y todos a veces estamos un poco asustados de hasta dónde esto puede llegar. Pero la palabra de Dios nuevamente nos dice, por ejemplo, en Isaías 41:10, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Niños, espero que sus preguntas respecto al miedo se hayan respondido y que estén animados a buscar a Dios cuando sientan miedo por esas cosas pequeñas y esas cosas grandes que ocurren en nuestra vida. Asimismo, si ven a sus papás asustados por algo, que de repente sus miedos, los miedos de los papás son súper distintos a los miedos de los niños, igual los animen a poner su confianza en Dios. Y todos como familia puedan orar juntos por las cosas que los asustan y entregarle los problemas a Dios. Sigan enviándonos sus preguntas y vamos a ir tratando de responderlas entre todos. Muchos cariños, que estén bien, chao.